Muy buenos días a todos y todas. Qué alegre poder comenzar un nuevo día escudriñando la palabra del Señor. Estamos allí en el monte Sinaí, a los pies de este monte. El Señor está dando su ley a Moisés y esta ley es la que nosotros estamos aprendiendo. Como pueblo de Él que somos, estamos conociendo cuál es esa voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. A través de las leyes nosotros podemos conocer quién es el Señor, podemos conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo y podemos, sobre todo, conocer cuán inclinados estamos nosotros hacia el mal, porque estas leyes vienen a develar lo que es correcto y vienen a mostrarnos que nuestra naturaleza pecaminosa está de constante inclinado a hacer lo contrario a la ley. Así que es importante que nosotros leamos acerca de esto. Es cierto, fueron dados para esta sociedad en particular, para un pueblo que acababa de salir de la esclavitud y que necesitaba, urgía de leyes que pudieran poner un orden en la sociedad. Urgía de una legislación social para que ellos pudiesen ser una sociedad civilizada, que pudiese haber respeto entre la vida y la propiedad de los unos y los otros. Así que el Señor les estableció estas leyes para que pudieran vivir armoniosamente, que pudiesen ser una nación justa, una nación equilibrada. Recordemos que el Señor los había designado a ellos para ser ese ejemplo a las otras naciones. En esta ley nosotros vemos principios de Dios en acción vigentes el día de hoy. Sabemos que una sociedad sin leyes es una sociedad que se vuelve una selva. Así que los objetivos de estas leyes eran proteger a la nación, era organizar esta nación, que la nación tuviese un orden y que se pudiese centrar el gobierno de la nación en la voluntad de Dios. Las leyes que hemos de estudiar en Éxodo 22 no cubren todo, sino que son ejemplos básicos que nos permiten conocer cuál es esa voluntad por medio de la cual el Señor deseaba que su pueblo se rigiera. Recordemos que las leyes son límites no para imponer una carga, no para ser fastidiosos, son límites para protegernos, son límites que nos permitan vivir de una manera más armoniosa los unos con los otros. Así que vemos aquí que Éxodo 22 comienza haciendo hincapié en lo que es la ley de la propiedad y comienza hablando qué sucede cuando alguien roba. En este momento pues se está haciendo un énfasis en el robo hacia un buey o una oveja. Recordemos que el buey y la oveja eran propiedades de gran valor para los israelitas, porque el buey era para, pues por supuesto, su trabajo y también para poderlos sacrificar al Señor. Las ovejas también proporcionaban de lana, de alimento, así que eran de gran importancia. Y al hurtar un buey o una oveja, dice, y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, está haciendo un énfasis en la importancia de restituir lo que se ha robado. La restitución no es un valor igual al que se ha robado, sino más bien es un valor mucho mayor. ¿Por qué? ¿Por qué se debía reponer 4 veces más? Bueno, para que uno tuviese más cuidado de no volver a cometer
el agravio. Además, esto permitía, al ser la restitución más allá del agravio, permitía aliviar el dolor que esta situación había ocasionado, permitía que la persona agraviada pudiese perdonar de una manera más fácil y que el que cometía esta situación pudiese pensarlo 2 veces antes de volverlo a hacer. En la palabra, nosotros vemos en el Nuevo Testamento un ejemplo de esta restitución en Lucas 19:18. Nos vamos a ir a la palabra Lucas 19:18 para que podamos ver cómo esta palabra fue aplicada por alguien en el Nuevo Testamento. Lucas 19:18 es la historia acerca de Zaqueo. Zaqueo, recordemos que era un varón jefe de los publicanos, o sea que él era un recaudador de impuestos, era muy rico y él tenía una particularidad en esta historia y era su anhelo de poder ver a Jesús, de poder ver quién era Jesús. Pero él era muy pequeñito y lo que él hizo fue que astutamente se subió a un árbol de sicómoro para verle, porque sabía que Jesús había de pasar por ese lugar. Cuando Jesús pasa por ese lugar, sucede que volteó a ver hacia arriba y le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué? Porque él estaba buscando. Él estaba buscando y Jesús se dejó encontrar por Zaqueo. Es más, Jesús respondió a su búsqueda y decidió ir a su casa y visitarle. Zaqueo estaba gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. 4 veces Jesús le dijo: Hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo conocía esta palabra y él restituyó 4 veces más lo que había hurtado, lo que había robado. Él se estaba poniendo a cuentas con el Señor. Él se estaba poniendo en una situación de obediencia. ¿Y qué sucedió a Zaqueo? Le fue restituido a él mismo, le fue dada la salvación. Lo que el ladrón había venido para robar, matar y hurtar, lo que el enemigo ha robado, ha matado y ha hurtado de nuestras casas, de nuestras vidas, el Señor ha venido a restituirlo con una vida y una vida en abundancia. Y este es un gran ejemplo de restitución, tanto de Zaqueo, que había robado y estaba dispuesto a restituir, pero también del Señor Jesús. El Señor Jesús no ha robado, no ha matado, ni ha destruido nada. Él viene más bien a restituir. ¿Por qué? Porque Él viene a deshacer las obras del enemigo, las obras que el enemigo ha hecho, el Señor restituye. Y qué hermoso es saber que toda restitución no es al mismo nivel de lo que se robó o de lo que se agravió, sino que es a un nivel mayor, es más allá del daño. Y nosotros damos gracias al Señor por ser quien nos ha restituido, quien ha restituido nuestra posición, la posición que Él, el Señor, ha deseado que nosotros tengamos delante de Él, el hacernos hijos amados de Él. Sigamos con Éxodo 22. Dice que si el ladrón fuese hallado forzando una casa
y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Este es en caso que el ladrón fuera hallado de noche, porque luego en el 3 vemos que si fuere hallado de día, el que ocasionó la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Es decir, que en el día debía respetarse la vida del ladrón. ¿Por qué? Porque en el día se podía ver y se podía pedir ayuda. En la noche, en cambio, había una desventaja para la víctima, entonces estaba bien, pues, acabar con la vida del ladrón. No iba a ser culpable de muerte, pero en el día no. Esto vemos que de alguna manera se está protegiendo también a aquel que está cometiendo el agravio, se está protegiendo su vida. Muchas de las leyes con que contamos hoy en día vienen de esto, vienen de estas leyes dadas por el Señor. Esta legislación social fue dada para mostrar que cada ser humano tiene pues derechos y garantías de protección individual. Las leyes de Dios definitivamente son esos principios básicos que proporcionaban orden y seguridad. Luego vemos que si alguien fuese hallado con lo que robó en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Si prendiere fuego y quemara espinos y quemara mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Todo esto trata acerca de restitución. Si el ladrón no fuere hallado, dice, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Esto es, en el caso que se haya dado plata o alhajas a guardar y que a alguien y que fuere hurtado de la casa de aquel hombre. Entonces en esta ocasión pues se analizaría si este hombre a quien se le dio a guardar la plata o alhajas es cómplice de este robo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaran pagará el doble a su prójimo. Vamos a ir más adelante y vamos a ir a Éxodo 22:16. Este ya está tratando sobre responsabilidades sociales en caso de una violación a una doncella. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuese desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Doncella se está refiriendo a una muchacha virgen. Las hijas en este tiempo, las hijas solteras eran consideradas propiedad de su padre, y cuando la hija perdía su virginidad, su valor disminuía. Así que el padre debía recibir compensación por el valor de la pérdida de su hija. Así que si alguien engañaba a una virgen, él debía tomarla como mujer y dotarla. Dar un dote, es decir, debía pagar por ella. Si nos recordamos nosotros en Génesis 29:20, ahí se nos narra cuando Jacob llega a vivir a donde su tío Labán, y su tío Labán tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Jacob amó a Raquel, desde el momento en que la vio, se enamoró de ella, pero él no tenía nada de dote con que desposar a Raquel, así que hizo un trato con su tío y era que iba a trabajar 7 años por Raquel para pagar ese dote. Y resulta que Labán
pues lo engaña, y la noche en que era su boda con Raquel, el papá le dio a la hija mayor, que era Lea. Así que tuvo que trabajar otros 7 años más como dote por su hija Raquel, por la segunda hija Raquel. Así que este joven trabajó 14 años en ese momento como dote en pago por las esposas, por Lea y Raquel. Luego dice, si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Vemos aquí lo grave que es la hechicería. La hechicería es un crimen contra Dios. ¿Por qué? Porque se está creyendo en poderes del mal, se está invocando poderes del mal y se está violando el primer mandamiento. Recordemos, el primer mandamiento es que solo iban a tener un Dios, solo iban a adorar a un Dios, solo a un Dios servirás. Y al hacer hechicería se está dando valor a Satanás. Así que la hechicería es un crimen contra Dios y era una rebelión clara contra el Señor y debía ser pagada con la vida. Cualquiera que cohabitara con bestia morirá. Aquí está haciendo una mención sobre la bestialidad. No debe de hacerse. Luego dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Así que se está condenando la idolatría con muerte. Luego, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirle y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Aquí estamos viendo lo grave que es venir a ocasionar angustia a otras personas, especialmente a los menos favorecidos. No podemos ponernos en una posición de venir a cargar o a hacer daño a aquellos que no tienen protección, a aquellos que están en situación desfavorable. Y luego dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Así que el Señor está advirtiendo que nosotros debemos de tener mucha consideración y misericordia con los más necesitados. No vaya a ser que nosotros nos encontremos en una posición que estamos actuando en contra de estas personas y que ellos clamen al Señor y el Señor en su misericordia tenga que venir al rescate de ellos y nosotros seamos objetos de tener consecuencias debido a nuestro mal accionar. Seguidamente el Señor les dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Aquí está hablando de la importancia de dar al Señor siempre lo primero, de dar lo mejor a Él. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con tu madre con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros las echaréis. Vemos que estas leyes verdaderamente no cubren todas las situaciones, pero vienen a darnos una idea de cuál es esa voluntad del Señor, cuál es esa legislación social que el Señor
anhela sea establecida para el respeto de los unos y los otros, para esa sana convivencia. Así que, mis amados hermanos y hermanas, vemos cómo estos principios enfatizan el derecho a la vida y a la propiedad. Son ejemplos claros a nuestra sociedad. Es cierto, hay otras leyes ahora vigentes, hay otros códigos por los cuales nosotros nos debemos regir, pero es claro que son los mismos principios basados en estas leyes que el Señor está dando a su pueblo. Así que, mis amados hermanos y hermanas, es hermoso ver el corazón de Dios, conocer el corazón de Dios y el deseo de Él de protegernos cada día, a cada uno de nosotros, en todo tiempo. Así que podemos nosotros descansar en el regazo de nuestro Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que su voluntad y su deseo es protegernos, es guardarnos. Nosotros debemos guardar nuestro corazón delante del Señor, porque de Él mana la vida que Él nos quiere dar, esa vida en abundancia. Qué bendición es poder conocer el principio de restitución de acuerdo a los preceptos de Dios. Joel, el libro de Joel nos habla sobre una advertencia al pueblo judío. Es una advertencia que el Señor hacía por medio del profeta Joel de un inminente juicio de parte de Dios por causa de los pecados en que ellos estaban viviendo, el pueblo de Israel. Esto sucedió aproximadamente en el año 835 a.C. Y Él les advierte y les cuenta cómo iba el campo a ser asolado, cómo la tierra se iba a enlutar, cómo el trigo iba a ser destruido, el mosto se iba a secar y se iba a perder el aceite, cómo iban a gemir los labradores por los viñeros, por el trigo y por la cebada, porque se iba a perder toda cosecha, iba a venir una gran hambre, iban a ser asolada su tierra, ellos iban a perder todo lo que tenían. Pero luego el Señor les habla de restitución. La respuesta de ellos, una vez que se arrepienten, una vez que reciben ese juicio, el cual no fue algo agradable, ellos fueron cautivos por el pueblo de Babilonia, por la nación de Babilonia por 70 años, y ciertamente todo en sus campos se perdió, fueron destruidas su ciudad y es más, hasta el templo, el lugar de adoración. Pero luego de eso, una vez que ese juicio pasara, Joel 2:25 dice el Señor aquí: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás serás mi pueblo avergonzado. Esta es una hermosa palabra que nos habla de esa restitución, de la destrucción en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido cautivos del pecado, hemos sido cautivos de la muerte, pero el Señor nos habla aquí sobre su restitución. Cuando nosotros venimos a Él, Él restituye nuestras vidas, y todo aquello que pudo haber sido destruido por las langostas y por cada una de las plagas, viene a darnos una vida nueva. El Señor viene a darnos una vida mucho mejor cuando venimos a Él y nos arrepentimos. Y en esta vida, aun y cuando no nos promete una vida color de rosas aquí en la tierra, pero sí una vida de eternidad con Él.
Siempre habrá que pasar aflicciones en esta tierra, pero una vez que nosotros nos mudamos a su presencia eterna, hemos de pasar una vida de cercanía con Él, de plenitud en el Señor. Y habla el Señor, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto nos habla de el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros, que aun y cuando estemos en esta tierra, una vez que venimos arrepentidos a los pies del Señor y que le pedimos que Él sea nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros venimos a ser hijos de Dios y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nosotros podemos vivir una vida aquí en la tierra, pero no siendo ciudadanos de la tierra, siendo ciudadanos del reino de Dios. Y entonces nos volvemos portadores del reino de Dios y podemos en cada uno de nuestros áreas de acción ir desenvolviendo ese reino de Dios aquí en la tierra. Somos portadores de la presencia del Señor. Así que, amados hermanos y hermanas, que esta palabra quede escrita ahí en nuestros corazones, reconociendo ese alto poder de la restitución, ese alto principio de la restitución que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, les amo.